I'll have a good time when I need ya, because I know you need me too. And everybody's looking for something, but when I'm lost, I'm calling on you, calling on you. But when I'm lost, I'm calling on you, calling on you, calling on you. Una de las cosas que tiene el deporte, sobre todo a estas horas, es que mirar qué atardecer he podido ver hoy por salir sobre las 7:30, 8 menos 20. La verdad es que el tiempo ahora es una pasada y salir a estas horas no hace ni calor ni frío y estas vistas no tienen precio. Pero bueno, como habéis comprobado en el canal, he estado un poco desaparecido. En el último vídeo pudisteis ver que el último entrene que hice me rompí la clavícula, pero bueno, estoy de celebración porque hoy es el primer día que salgo a entrenar. Y la buena noticia es que la clavícula no me molesta, el hombro no me ha molestado para nada. Lo único es que en este mes y medio he perdido bastante, porque pasé de correr 10 kilómetros en una hora a hoy que he salido a correr 5 y he tenido que ir a parones porque me dolían los gemelos, los tobillos, el pulso por el aire, he ido ahogado, así que por una parte bien, pero por otra pues habrá que recuperar todo lo que se ha perdido y ya hay una parte de la temporada que está empezada, pero bueno, no se puede hacer otra cosa. Ahora lo que toca es terminar de recuperarse, que llevo ya un mes y medio desde que me operaron. Al final me rompí la clavícula y tuve que pasar por quirófano con su correspondiente placa de titanio y tornillos. Y hasta ahora no había hecho nada porque me habían dicho que hiciera reposo, y ayer que empecé la rehabilitación hoy he salido a probar un ratillo correr. Por ahora las sensaciones, aparte de la falta de ritmo, pues el hombro, que es lo importante, no me duele. Esto quiere decir que esta semana ya empezar otra vez a tope y poco a poco ir entrenando más. La Volcat, que está a semana y media, pues como ya comenté no participaré. Una lástima porque me hacía ilusión participar en una prueba por etapas, pero bueno, habrá en otras ocasiones. El maratón Vega Negra, que es de aquí un par de meses, pues veremos cómo lo afronto, si es que al final me decido a participar. Todo depende de las condiciones. De todas formas, este año van a haber más pruebas, eso seguro. Habrá que tener algunas cosas para seguir entrenando. Y ahora lo que queda pues es seguir recuperando el hombro y a ver cuándo me puedo volver a subir a la bici, a ver qué tal voy. Pero no creo que tarde muchas semanas, yo creo que en un par o 3 semanas estoy otra vez encima de la bici. Espero que sea antes, pero ya después de esperar un mes y medio, 2 o 3 semanas más, tampoco se va a hacer tan largo. Así que a partir de ahora ya vuelvo a estar por aquí por el canal, que lo tenía abandonado desde que me la rompí. Comenté que enseñaría un poco la recuperación cómo sería, pero he estado este mes y medio parado en casa sin hacer absolutamente nada, así que poco podía enseñar. Y ahora ya otra vez a la rutina y poco a poco os iré enseñando cositas.